Buenas tardes, arrancamos ya con Rolling Stocks y lo hacemos mirando las últimas novedades macro del día y sobre todo lo que está pasando también en los mercados. El liderazgo tecnológico continúa y de hecho lo estamos viendo con Nvidia, la empresa que ya lo hizo también en la presentación de resultados y que explotó al alza, pues continúa subiendo y de hecho hoy mismo alcanza el trillón americano, el trillón estadounidense de capitalización bursátil. Sería 1 billón europeo de capitalización que alcanza en el día de hoy y ya se mete en el top 10 de las acciones. Es probable que de hecho inversores como Steve Cohen, que recuerden fueron de los que dijeron que la inteligencia artificial podría ayudar a los mercados en este 2023 y que él estaba bastante alcista por esa temática, pues posiblemente haya acumulado ya 100 millones de dólares de ganancia en tan solo 2 meses, ya que conocemos que Steven Cohen de Point72 Asset Management tenía 981.000 acciones de Nvidia en el primer trimestre del año, o por lo menos así lo reflejaba el informe 13F. Recuerden que ese es el informe que se entrega al regulador y que los inversionistas o el público conocemos mucho más tarde. Ahí donde se reflejan las posiciones que tenían, sobre todo posiciones largas en acciones dentro del mercado estadounidense. Pues Point72 Asset Management, que es de Steve Cohen, tenía 981.000 acciones de Nvidia a 31 de marzo de este año. Esperemos que no las haya vendido, porque si las sigue teniendo en cartera, acumularía ya, como les digo, 100 millones de dólares en 2 meses tan solo con el movimiento que estamos viendo en la compañía. Movimiento que empieza a ponerse un poco vertical y claro, todo el que quiere ir contra este movimiento, quiere ponerse en corto, en pocos minutos pueden hacerle saltar por los aires y hacer que salten los stops o incluso tener un margin call. Es un momento duro para los que quieren intentar apostar a la baja de la compañía, de la acción de la compañía, y un momento también difícil para los que van largos y quieren empezar a encontrar un punto de venta óptimo, porque ya les digo, la cotización se está poniendo vertical y por supuesto en algún momento tendrá o bien que consolidar o esperar a las medias, consolidar esperando medias o incluso buscarlas corrigiendo el precio. Por ahora parece ser que el movimiento al alza continúa, un 5,71% está subiendo Nvidia hoy, que ya alcanza los 411,61 dólares y como les decía, el billón de capitalización bursátil. Todo esto lo que está generando dentro del mercado es que unas pocas acciones, bueno, ahí tenemos la capitalización bursátil de Nvidia. Vamos a mirar el siguiente gráfico para que vean lo que está generando todo este auge de las grandes tecnológicas y de las megacaps, porque ya llevamos diciendo varios días que en este mercado lo que está ocurriendo desde marzo, y sobre todo desde mediados de marzo con la crisis regional bancaria, lo que ha ocurrido es que las grandes tecnológicas están subiendo, las grandes compañías, mientras que el resto de compañías se está quedando un poco atrás, no termina de subir y todavía están bastante laterales desde marzo o abril de este mismo año. Fíjense la divergencia que ha empezado a crearse entre el SP500, que sería la línea roja, y el SP500 Equal Weight, que sería la línea negra. El SP500 Equal Weight lo que hace es darle el mismo peso a todas las acciones del S&P 500. Lo que estamos viendo es que si le diésemos el mismo peso a todas las acciones, vemos una lateralidad, vemos que realmente el precio no ha mejorado, de hecho ha bajado con respecto a marzo, mientras que si se coge el índice con su peso por capitalización bursátil, pues obviamente esas acciones que más pesan son las que están empujando y las que llevan subidas acumuladas del 50, 60 hasta del 100%, y eso está haciendo que índices que sobre todo se miden de esta forma por capitalización bursátil pues estén repuntando tan fuertemente. Por ejemplo, u otra comparativa que podríamos hacer sería entre el Nasdaq Composite, que recopila 5.000 acciones del SP500, y el Nasdaq 100, que recopila las 100 más grandes. El QQQ, que sería el Nasdaq 100, lo está haciendo bastante mejor que el Nasdaq Composite en las últimas semanas, incluso con el Nasdaq Composite subiendo también. Pero poco a poco vamos viendo esta tendencia, donde las grandes tecnológicas empujan los índices, mientras que el resto está más tranquilo, esperando para ver confirmaciones. Dow Jones también un poco más tranquilo en las últimas semanas. El Russell 2000 ya veíamos que tampoco termina de repuntar. Mientras tanto, índices como el Nasdaq, pues disparados, por supuesto, y haciendo nuevas roturas de resistencia y subiendo cada vez más. Todo esto, pues obviamente pone en compromiso ahora mismo qué es lo que está pasando con todos los datos macro. ¿Qué nos indica? Bueno, vamos a mirar primero
la vivienda. Tenemos otro gráfico porque hoy hemos conocido datos de vivienda en Estados Unidos, datos de precio. Y recuerden, hay varias métricas de precio de la vivienda. Está el House Index, que mide el precio de la vivienda, y está también el S&P CareLogic, que básicamente tiene 3 índices, donde el más común, o el que estamos mirando en pantalla, sería el 20 City, que sería el de las 20 ciudades más importantes de los Estados Unidos. Bueno, lo que vemos es que durante prácticamente todo 2022 y 2023, el índice de precios del Case-Shiller de las 20 ciudades más importantes de los Estados Unidos venía bajando mensualmente todos los meses. Fíjense en las barras rojas desde mediados de 2022 hasta 2023, fíjense en todas esas caídas mensuales en rojo. Bien, este mes ha tocado un repunte. Paraliza esa tendencia de caídas durante todos los meses seguidos. Hay un repunte en el precio de la vivienda a medida que, ya les decía, la oferta es muy limitada en el mercado. Por mucho que los tipos de interés estén muy altos, y eso por supuesto paralice la demanda, tenemos un problema también de oferta, donde vemos que la construcción está también bastante paralizada y donde no hay casi vivienda nueva. Eso está haciendo también que los precios puedan repuntar, por ejemplo, este mes, pero ojo, no perdamos la vista a largo plazo y la tendencia. Una cosa es lo que hagan los precios en un mes, pueden subir, pueden bajar, pueden volver a rebotar, pero lo importante es la tendencia. Y la tendencia lo que está marcando es esa línea azul, una línea azul que muestra el cambio anual, donde no es tan volátil como el cambio mensual. Y lo que estamos viendo es que por primera vez desde 2012, los precios de la vivienda, según el S&P Case-Shiller del precio de las 20 ciudades más importantes en Estados Unidos, está en negativo, el cambio anual, en menos 1,15% de caída de precios con respecto al año pasado. Estar en términos negativos en el cambio anual no ocurría desde 2012, ya les digo, en este índice, y además, fíjense de dónde veníamos, de una aceleración de los precios interanuales por encima del 20%. Así que ahora mismo los precios del cambio anual están en el menos 1,15, pero es que hace 6 meses estaban acelerando por encima del 20%. Así que sigue la debilidad de la vivienda. Por supuesto, los precios pueden rebotar a medida que la oferta es muy limitada, pero como ven, los problemas para la vivienda continúan y de hecho las tasas hipotecarias ya están otra vez por encima del 7%. Veremos cómo afecta esto también a los precios y a la demanda de aquí en adelante. Siguiente gráfico, siguiente dato importante del día macro, confianza del consumidor. Ya hemos visto que la confianza, bueno, desde más o menos finales de 2022 intenta repuntar un poco. El consumidor está más confiado, cree que ya las cosas pueden ir a mejor y durante todo 2023 empieza a retroceder la confianza del consumidor. De hecho, es lo que ha pasado también este mes. Esta confianza del consumidor no es la de Michigan, es la de la Conference Board. Recuerden que hay varios proveedores de este dato. Bueno, pues la Conference Board publica que la confianza del consumidor sale en 102,3, ahí tienen la línea azul. Sí que es verdad que este dato es peor, disculpen, con respecto al mes pasado, ya que se ha revisado el dato del mes pasado a 103,7, así que habría una caída del sentimiento del consumidor este mes, pero tampoco estamos viendo que haga nuevos mínimos con respecto a lo que vimos en 2022. Simplemente un consumidor que ha recuperado ese sentimiento positivo durante todo el año 2023 y que ahora poco a poco lo está perdiendo estos últimos meses debido a la crisis regional y debido a otros factores que se han ido acumulando. Por supuesto, esto no es tan relevante para predecir movimientos en los mercados, simplemente como pista para ver dónde va a situarse el consumidor, que de hecho tiene otros 2 índices. Tiene el índice rojo, que sería las expectativas futuras, y el índice verde, que son las expectativas presentes. Como podemos ver, las expectativas presentes están lateralizando, por lo que el consumidor es más positivo. Dentro de la negatividad, el consumidor es más positivo en la expectativa presente que en la expectativa futura, que sería esa línea roja que, fíjense, está cercana a volver a hacer un nuevo mínimo. Ahí es donde el consumidor está preocupado sobre el futuro y los próximos meses, 6 meses en adelante en la economía. Veremos si eso luego repercute en los datos reales, por ejemplo, las ventas minoristas, porque una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen, y siempre hay que ver lo que acaban haciendo. Por último, gráfico quinto, vamos a mirar ese PMI de Dallas. Se publica hoy y a pesar de que se esperaba un repunte, fíjense la actividad de Dallas, que no solo lleva casi un año en contracción, sino que cae de menos 23,4 de contracción a menos 29,1. Y se esperaba una recuperación hasta los menos 18 puntos. Se esperaba que el índice manufacturero de Dallas, de la región de Dallas, se mantuviese en contracción, pero menor al mes pasado. Bueno, pues como pueden ver,
ha empeorado, menos 29,1% de contracción, donde algunas medidas, como por ejemplo los nuevos pedidos, llevan ya un año casi cayendo y donde en contracción de la actividad, y donde el PMI de Dallas está también en contracción por 13ª vez consecutiva. Más de un año ya en contracción acumula este PMI regional. Por supuesto, esto no lo estamos viendo en los PMIs nacionales, como son el ISM o el PMI del S&P Global en Estados Unidos, pero si los PMI regionales siguen mostrando una debilidad tan fuerte y siguen manteniéndose en contracción, haciendo nuevos mínimos, como está haciendo el PMI de Dallas, pues los PMIs del ISM y del S&P Global nacionales deberían poco a poco reflejar también este movimiento. Una actividad en Dallas manufacturera que sigue bastante tocada. Por supuesto, veremos cómo termina toda esta historia. Ya sabemos que el sector manufacturero lleva meses en contracción, mientras que el sector servicios es lo que mejor está aguantando. Y por último, si miramos hacia China, en el dato macroeconómico de hoy, también PMIs. Hemos conocido un PMI regional en Estados Unidos, pero en China se han conocido el PMI de la nación en manufacturero. Y sí que es verdad que sigue en contracción, sale en 49,8, mejora con respecto al 49,2 del mes pasado, pero aún así se mantiene en contracción, por debajo de los 50 puntos. Recuerden que en China veíamos ayer cómo los inversores todavía no compran esa reapertura global, y por eso el Hang Seng lleva casi desde el 27 de enero, que había empezado a subir durante todo final de año, descontando esa reapertura, desde el 27 de enero el Hang Seng empieza a bajar y acumula casi un 20% de caída desde esa fecha. ¿Por qué? Pues porque los datos económicos no están apoyando el movimiento que esperaban los inversores. Ahora bien, estamos viendo un PMI que mejora, esperemos que en los próximos meses veamos ya lecturas en expansión por encima de 50, sería un catalizador importante para que los inversores cada vez estén más optimistas sobre la economía china. Nosotros